Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos. Padre, bendito seas. Gracias, Señor, por este tiempo que me das de poder pregonar y predicar tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque nos das el tiempo de reunirnos como hermanos, a escuchar tu palabra, Señor, y a seguir adelante, cumpliendo el propósito y la voluntad que tú tienes para cada uno de nosotros. Te agradecemos porque por medio de la lectura, Señor, podemos comprender cada día más qué es lo que quieres, Señor, qué es lo que te agrada, qué es lo que te desagrada y qué es lo que debemos de hacer. Te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores. Bienvenidos. Pues vamos a comenzar con la lectura. Me está fallando aquí la camarilla. Ahí está. Ahora sí, ahí está. Vamos a comenzar con la lectura, con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue del primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 2, y que a mucha gente le gustó, y escrito está: no hay santo como el Señor, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Esta definición escrita así nos permite estar gozosos porque lo que hacemos en su presencia, en ocasiones por la bendición recibida o por el consuelo que, que nos permite experimentar, la paciencia, la perseverancia, la persistencia, la espera de que Dios hará conforme a su voluntad, y estaremos viviendo lo que escrito está. Delante del Señor serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. El Señor juzgará a los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Por lo tanto, todos los que estamos dispuestos a seguir a Jesús, el Hijo de Dios, ejerceremos lo que escrito está: y nos hiciste para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Aleluya. Wow. Les comentaba que este versículo le gustó a muchísima gente. Ahora sí les movió el tapete porque hubo muchas reacciones en los grupos, en las redes sociales, donde lo publicamos. Y esperemos que eso demuestra confianza en nuestro Señor, ¿no? ¿En quién más podemos confiar siempre que salimos a trabajar? Pues tenemos que clamarle al Señor, decirle que de Él dependemos y en Él confiamos. Vamos a comenzar con la lectura. Les voy a ofrecer una disculpa si me voy un poquito rápido, porque estamos atrasados un día. Entonces el día de hoy, que no debería yo de estar aquí, pero las cosas del Señor llaman la atención, vamos a continuar con la lectura. Vamos a iniciar con el capítulo 15 del primer libro de Crónicas, y escrito está: David trae el arca a Jerusalén. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y le levantó una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe de ser llevada sino por los levitas, porque ellos ha elegido el Señor para que lleven el arca del Señor, y le sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén, para que pasaran el arca del Señor a su lugar, el cual le había él preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas, de los hijos de Coat, Uriel el principal y sus hermanos 120, de los hijos de Merari, Asaías el principal y sus hermanos 220, de los hijos de Gersón, Joel el principal y sus hermanos 130, de los hijos de Elisafán, Semaías el principal y sus hermanos 200, de los hijos de Hebrón, Eliel el principal y sus hermanos 80, de los hijos de Uziel, Aminadab el principal y sus hermanos 112. Y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y les dijo: ustedes que son los principales padres de las familias de los levitas, santifíquense ustedes y sus hermanos, y pasen el arca del Señor Dios de Israel al lugar que le he preparado. Pues por no haberle hecho así ustedes la primera vez, el Señor nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca del Señor Dios de Israel, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés conforme a la palabra del Señor. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designaran de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonaran y alzaran la voz con alegría. Y los levitas designaron a Imán, hijo de Joel, y de sus hermanos a Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari y de sus hermanos a Etán, hijo de Cusaías, y con ellos a sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, Jaasiel, Semiramot, Jehiel, Uní, Eliab, Benaya, Maasías, Matatías, Elifeleu, Mignías, Obededom y Jehiel, los porteros,
Así Emán, Asaf y Etán, que eran cantores, sonaban címbalos de bronce. Y Zacarías, Ariel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Maasías y Benaya, con salterios sobre Alamot, Matatías, Elifeleu, Mignías, Obededón, Jehiel y Asasías, tenían arpas afinadas en la octava para dirigir, y que Nanías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto, porque era entendido en ello. Berequías y Elcana eran porteros del arca, y Sebanías, Josafat, Natanael, Amasaí, Zacarías, Benaya y Elezer, sacerdotes. Tocaban las trompetas del arca, delante del arca de Dios. Obededón y Jeías eran también porteros del arca. David pues y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto del Señor de casa de Obededón con alegría. Y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto del Señor, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores, y que Nanías era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un efod de lino. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto del Señor, con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos, al son de salterios y arpas. Pero cuando el arca del pacto del Señor llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba, y lo menospreció en su corazón. Capítulo 16 del primer libro de Crónicas, escrito está. Así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella, y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre del Señor, y repartió a todo Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas. Y puso delante del arca del Señor ministros de los levitas para que recordaran y confesaran y lo hacen al Señor Dios de Israel. Asaf el primero, el segundo después de él, Zacarías, Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaya, Obededón y Jehiel, con sus instrumentos de salterios y arpas, pero Asaf sonaba los címbalos. También los sacerdotes, Benaya y Jaazael, sonaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios. Salmo de acción de gracias de David. Entonces, en aquel día, David comenzó a aclamar al Señor por mano de Asaf y de sus hermanos. Alaben al Señor, invoquen su nombre, den a conocer en los pueblos sus obras, canten a Él, cántenle salmos, hablen de todas sus maravillas, glóriense en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan al Señor. Busquen al Señor y su poder, busquen su rostro continuamente. Hagan memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh, ustedes, hijos de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos, el Señor, Él es nuestro Dios. Sus juicios están en toda la tierra. Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que Él mandó para 1000 generaciones. Del pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti daré la tierra de Canaán, porción de tu heredad. Cuando ellos eran pocos en número, pocos y forasteros en ella, y andaban de nación en nación y de un reino a otro pueblo. No permitió que nadie los oprimiera, antes por amor a ellos castigó a los reyes. No toquen, dijo a mis ungidos, ni hagan mal a mis profetas. Canten al Señor toda la tierra, proclamen de día en día su salvación. Canten entre las gentes su gloria y en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es el Señor y digno de suprema alabanza, y de ser temido sobre todas las cosas. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas el Señor hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de Él, poder y alegría en su morada. Tributen al Señor, oh familias de los pueblos. Den al Señor gloria y poder, den al Señor la honra debida a su nombre. Traigan ofrenda y vengan delante de Él. Póstrense delante del Señor en la hermosura de la santidad. Teman en su presencia toda la tierra. El mundo será aún establecido para que no se conmueva. Alégrense los cielos y gócese la tierra, y digan en las naciones: el Señor reina. Resuena el mar y su plenitud. Alégrese el campo y todo lo que contiene. Entonces cantarán los árboles de los bosques delante del Señor, porque viene a juzgar la tierra. Aclamen al Señor porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Y digan: sálvanos, oh Dios, salvación nuestra.
recógenos y líbranos de las naciones, para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito sea el Señor Dios de Israel de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo, amén, y alabó al Señor. Los levitas encargados del arca. Y dejó ahí delante del arca del pacto del Señor a Asaf y sus hermanos, para que ministraran de continuo delante del arca, cada cosa en su día, y a Obed-edom y a sus 68 hermanos, y a Obed-edom, hijo de Jedutún, y a Osa como porteros. Asimismo el sacerdote Sadoc y a los sacerdotes sus hermanos, delante del tabernáculo del Señor, en el lugar alto que estaba en Gabaón, para que sacrificaran continuamente a mañana y tarde, holocaustos al Señor en el altar del holocausto, conforme a todo lo que está escrito en la ley del Señor, que él prescribió a Israel, y con ellos a Emán, a Jedutún, y a los otros escogidos declarados por sus nombres, para glorificar al Señor, porque es eterna su misericordia. Con ellos a Emán y a Jedutún con trompetas y címbalos, para que los tocaran, y con otros instrumentos de música de Dios, y a los hijos de Jedutún para porteros. Y todo el pueblo se fue cada uno a su casa, y David se volvió para bendecir su casa. Capítulo 17 del primer libro de Crónicas, escrito está: Pacto de Dios con David. Aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán: He aquí yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto del Señor debajo de cortinas. Y Natán dijo a David: Haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo: Ve y di a David mi siervo, así ha dicho el Señor: Tú no me edificarás casa en que habite, porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo. Por donde quiera que anduve con todo Israel, hablé una palabra a alguno de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentaran a mi pueblo, para decirles: ¿por qué no me edificaron una casa de cedro? Por tanto, ahora dirás a mi siervo David: Así ha dicho el Señor de los ejércitos: Yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti, y te haré gran nombre, como el nombre de los grandes de la tierra. Asimismo, he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él y no sea más removido. Ni los hijos de iniquidad lo consumirán más como antes. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, mas humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber, además, que el Señor te edificará casa. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre, y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente. Y su trono será firme para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a esta visión, así habló Natán a David. Y entró el rey David y estuvo delante del Señor, y dijo: Señor Dios, ¿quién soy yo y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? Y aun esto, oh Dios, te ha parecido poco, pues que has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano, y me has mirado como a un hombre excelente. Oh Señor Dios, ¿qué más puede añadir David pidiendo de ti para glorificar a tu siervo? Mas tú conoces a tu siervo, oh Señor, por amor de tu siervo, y según tu corazón has hecho toda esta grandeza, para hacer notorias todas tus grandezas. Señor, no hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú, según todas las cosas, perdón, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos, y qué pueblo hay en la tierra como tu pueblo Israel, cuyo Dios fuese y se redimiera un pueblo para hacerte nombre con grandezas y maravillas, echando a las naciones de delante de tu pueblo, que tú rescataste de Egipto, y tú has constituido a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre. Y tú, Señor, has venido a ser su Dios. Ahora pues, Señor, la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de su casa sea firme para siempre, y haz como tú has dicho. Permanezca pues y sea engrandecido tu nombre para siempre, a fin que se diga: el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, es Dios para Israel, y sea la casa de su siervo David firme delante de ti, porque tú, Dios mío, revelaste al oído de tu siervo que le has de edificar casa. Por eso ha hallado tu siervo motivo para orar delante de ti. Ahora pues, Señor, tú eres el Dios que has hablado a tu siervo este bien,
Y ahora has querido bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Señor, la has bendecido y será bendita para siempre. Capítulo 18 del primer libro de Crónicas, escrito está: David extiende sus dominios. Después de estas cosas aconteció que David derrotó a los filisteos y los humilló, y tomó a Gat y sus villas de mano de los filisteos. También derrotó a Moab, y los moabitas fueron siervos de David, trayéndole presentes. Asimismo derrotó David a Hadadezer, rey de Soba, en Amat, yendo éste a asegurar su dominio junto al río Éufrates. Y le tomó David 1000 carros, 7000 de a caballo, y 20,000 hombres de a pie, y desjarretó David los caballos de todos los carros, excepto los de 100 carros que dejó. Y viniendo los sirios de Damasco en ayuda de Hadadezer, rey de Soba, David hirió de ellos 22,000 hombres, y puso David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, trayéndole presentes, porque el Señor daba la victoria a David donde quiera que iba. Tomó también David los escudos de oro que llevaban los siervos de Hadadezer, y los trajo a Jerusalén. Asimismo, a Tibat y Decún, ciudades de Hadadezer, tomó David muchísimo bronce, con el que Salomón hizo el mar de bronce, las columnas y utensilios de bronce. Oyendo Tor, rey de Amat, que David había deshecho todo el ejército de Hadadezer, rey de Soba, envió a Adoram su hijo al rey David para saludarle y bendecirle por haber peleado con Hadadezer y haberle vencido, porque Toi tenía guerra contra Hadadezer. Le envió también toda clase de utensilios de oro, de plata y de bronce, los cuales el rey David dedicó al Señor con la plata y el oro que había tomado de todas las naciones de Edom, de Moab, de los hijos de Amón, de los filisteos y de Amalec. Además de esto, Abisai, hijo de Sarbia, destrozó en el valle de la Sal a 18,000 edomitas, y puso guarnición en Edom, y todos los edomitas fueron siervos de David, porque el Señor daba el triunfo a David donde quiera que iba. Oficiales de David. Reinó David sobre todo Israel, y juzgaba con justicia a todo su pueblo, y Joab, hijo de Sarbia, era general del ejército, y Josafat, hijo de Ahilud, canciller, Sadoc, hijo de Aitob, y Abimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes, y Sabsa, secretario, y Benaya, hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes cerca del rey. Wow, con esto terminamos la lectura del Antiguo Testamento. Nos ponemos al corriente ya, porque a veces por mis afanes de trabajo dejo pasar un día, pero híjole, qué bueno que gracias a Dios me dio el tiempo ahorita prestado para poder terminar con la lectura de su palabra. David lleva el arca de Dios ya por fin a la ciudad de David, a Jerusalén. Él, recuerdan que habíamos leído que cuando la quiso transportar él por sus propios medios, no lo pudo hacer porque mató a Pérez, a Usa, que inclusive donde lo mató, David nombró aquel lugar Pérez Usa. Eso es que con el Señor no se juega. Si el Señor da un mandato, da un estatuto, da un decreto, hay que obedecerle. El mismo David, el David que era su consentidazo, el David que hacía todo lo que el Señor le pedía, el David que con el que el Señor estaba y le daba el triunfo a donde quiera que iba, no le permitió que él transportara el arca. Es más, no le permitió que él construyera el templo de donde iba a morar el arca. Simple y sencillamente le dijo que el que lo iba a ser su hijo, que él iba solamente a juntar todos los materiales para que Salomón construyera el templo. Y vimos que lo hizo cuando empezó a expandir el territorio de Israel por todos lados, que a donde quiera que iba el Señor le daba la victoria. Vemos que inclusive reyes mejor se rendían ante él y le mandaban presentes. Imagínense si ya leímos que en Salomón la riqueza que tenían era tanta que la plata era considerada como una piedra. Imagínense todo lo que juntó David para construir el templo, cómo dejó el reino lleno de riquezas. Y por las tonterías del hijo de Salomón y del Salomón mismo, ese esplendoroso reino que era, se perdió para siempre. Vamos a comenzar con la lectura del Nuevo Testamento. Nos vamos a leer todo el capítulo 7 del Evangelio de Juan, y escrito está: incredulidad de los hermanos de Jesús. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarlo. Estaba cerca de la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí
y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas su tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborrecerlos a ustedes más que a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Suban ustedes a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Jesús en la fiesta de los tabernáculos. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. ¡Wow! Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Jesús le respondió: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. ¿No les dio Moisés la ley y ninguno de ustedes cumple la ley? ¿Por qué procuran matarme? Respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos se maravillan. Por cierto, Moisés les dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidan al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, se enojan conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguen según las apariencias, sino juzguen con justo juicio. ¿Es este el Cristo? Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarlo? Pues miren, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocen y saben de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien ustedes no conocen, pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. ¡Wow! Los fariseos envían alguaciles para prender a Jesús. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendieran. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con ustedes e iré al que me envió. Me buscarán y no me hallarán. A donde yo estaré, ustedes no podrán venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde será este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo: me buscarán y no me hallarán? A donde yo estaré, ustedes no podrán venir. ¡Wow! Ríos de agua viva. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. División entre la gente. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Nunca ha hablado un hombre así. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le han traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también ustedes han sido engañados? ¿Acaso han creído que ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo,
el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. La mujer adúltera. Cada uno se fue a su casa. Híjole, a mí me sorprende cada capítulo que leemos de la Biblia, porque siempre trae un montón de cosas que enseñarnos. Lo importante, Jesucristo en nosotros son ríos de agua viva, de nosotros nacen ríos de agua viva. La palabra de Dios siempre ha sido comparada con agua. Ajá, son ríos de agua viva los que surgirán de nosotros cuando hemos recibido, cuando hemos recibido el Espíritu Santo. ¿A qué se refiere? No se refiere a bailes frenéticos, no se refiere a brincos, no se refiere a lenguas extrañas que ni ellos entienden. El Espíritu Santo se da a conocer por las obras que nosotros hemos hecho cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Es una vida totalmente cambiada, una vida totalmente diferente, que nos va mostrando poco a poco que lo más importante que tenemos que hacer en esta vida es cumplir con la voluntad de Dios. Pero no vamos a conocer la voluntad de Dios si no conocemos su palabra. Otra vez, es importantísimo seguir leyendo, porque por medio de su palabra nos vamos a dar cuenta del propósito y la voluntad que tiene para cada uno de nosotros. Ese espíritu que se derrama en nosotros no es por poquitos, no es por momentos. El Espíritu de Dios entra en nuestra vida y nunca jamás sale, nunca jamás sale. De hecho, esa es una de las cuestiones que podemos decir que nosotros vamos a ser arrebatados antes de la tribulación, porque en la tribulación va a ser retirado el Espíritu Santo. Si nosotros como creyentes tenemos el Espíritu Santo, pues tenemos que estar allá arriba en las bodas del Cordero. Pero bueno, aquí lo gran... Ay, perdón, se me cayó una cosa. Lo importantísimo que tenemos que ver es que el Espíritu Santo que mora en nosotros tiene que hacer visible los frutos que tenemos que dar. Ya lo vamos a leer: el gozo, el paz, la paciencia, la benignidad, la templanza. Todo eso lo tenemos que mostrar en nuestra vida. Créanme, hay cristianos que tienen más de 20 años de ser cristianos y jamás han recibido el Espíritu Santo, y puedo constatar que eso es verdad, porque conozco a muchos que en realidad no creo que tengan mucho de cristiano. Todos los que dudan de su salvación, ¿dónde está el Espíritu Santo en ustedes que dudan de su salvación? La salvación es eterna y para siempre, Dios no la quita. Decir que podemos perder la salvación es decir que es hacer a Dios mentiroso, porque entonces la promesa de Dios se tendría que echar para atrás. Dios tendría que decir, no, ya me caes mal. O Dios tendría que ser un Dios caprichoso para decir, bueno, tienes la salvación, te la quito, pero te la vuelvo a dar. No, la salvación se da una vez y para siempre. ¿Por qué? Porque es una promesa de nuestro Señor. También aquí leemos que el Señor Jesús le recrimina a los fariseos que no cumplen la ley. Hasta el día de hoy, el único que ha cumplido la ley perfectamente es nuestro Señor y Salvador. No hay absolutamente un hombre que pueda cumplir con la ley de Dios. Todas esas sectas que nos quieren hacer cumplir con la ley, pues nada más díganles cuáles son los 613 mandamientos que se pueden cumplir y cuáles no, y van a empezar a separar los que les convienen de los que no le convienen. Eso es también ser hipócritas y fariseos al decir que esta ley sí la puedes cumplir, pero la ley de sacrificar animalitos, hacer holocaustos, esa ya no. Es una tontería decir que podemos cumplir con toda la ley. Bueno, con esto terminamos la lectura del día de hoy. Les ofrezco una disculpa por lo pequeño de los comentarios, pero me están ganando, otra vez estoy moviendo esto, me están ganando las prisas porque, como les comentaba, tenía que estar en otro lugar. Les recordamos, si tienen algún comentario, por favor háganoslo saber en los comentarios. Trataremos de dar respuesta a algunas inquietudes, ojalá podamos dar una respuesta satisfactoria. Así también nos ponen a investigar a nosotros, a consultar fuentes, a consultar pastores, a consultar maestros, para dar la respuesta que el Señor nos dé por medio de la palabra de Dios. Bendito Padre, te agradecemos, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por permitirme ir y venir, Señor, para cumplir con tu voluntad. Te agradezco porque tú eres bueno y misericordioso. Tienes compasión de este siervo inútil que has puesto en este ministerio, Señor. Te agradezco también porque el día de hoy resguardaste a mi familia, a toda mi familia, a todos mis seres queridos, Señor.
Te agradezco también que tu bendición recae sobre todos y cada uno de nuestros hermanos en la fe que nos escuchan, todos aquellos que están cumpliendo con tu voluntad, todos aquellos que nos hacen comentarios, todos aquellos que nos piden que demos más explicaciones. Te agradecemos, Señor, por todo el amor con el que nos cubres y los cubres diariamente. Y te pedimos que nuestra canasta siempre esté llena, que nuestra agua no escasee, Señor, y que pronto, Señor, vengas tú a instalar tu reino. Te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de mi Señor y Salvador Cristo Jesús. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.